Lección 1. Explorar las oportunidades laborales. Hace poco me enteré de un puesto como organista en una iglesia. Eso suena intrigante. Debe implicar mucho talento musical. De hecho, imagina tocar hermosos himnos todos los domingos. Sería gratificante. En gran medida. ¿Tocas algún instrumento tú mismo? Toco un poco el piano, pero no soy organista. ¿Qué hay de ti? Siempre he querido aprender a tocar un instrumento. Quizás el piano algún día. Eso sería maravilloso. La música puede ser muy terapéutica. Sin duda puede. Hablando de trabajos, ¿qué otras opciones crees que podría explorar? Podrías considerar ser niñera o dependienta de una tienda. Ambos pueden ser muy gratificantes. Cuidar niños suena atractivo. Los niños pueden ser muy divertidos. Realmente pueden serlo. Además, permite un poco de creatividad a la hora de jugar. Estoy de acuerdo. ¿Qué hay de ser empleado de una tienda? ¿Es una buena opción? Puede ser genial. Conocerías a mucha gente interesante y aprenderías sobre ventas. Eso suena atractivo. Disfruto interactuando con los demás. Exactamente. Ambos trabajos ofrecen experiencias únicas. Me he dado cuenta de que la adaptabilidad es fundamental en cualquier función. Esa es una gran observación. Cada trabajo enseña habilidades valiosas. Sí, ya sea que trabajes con niños o con clientes, cada experiencia cuenta. Absolutamente. Explorar diferentes opciones puede ayudarte a encontrar tu pasión. Lección 2. Viajar de forma inteligente. El transporte dentro de estas ciudades es una consideración esencial. Estoy completamente de acuerdo. Alquilar un coche sería ideal para explorar a nuestro propio ritmo. Exactamente. Nos permite la flexibilidad de visitar áreas menos accesibles. Además, podemos detenernos donde queramos para tomar fotos o picar algo. ¿Tienes alguna ciudad en particular en mente para nuestra aventura? Sí, me encantaría explorar la ciudad costera. He oído que las vistas son impresionantes. La costa es preciosa. Podemos disfrutar tanto del paisaje como de la gastronomía local. Hablando de cocina, espero probar algunos mariscos frescos mientras estemos allí. Eso suena delicioso. ¿Algún plato específico que estés deseando probar? Tengo ganas de sopa de almejas. Es un plato costero clásico. Una gran elección. Yo también lo probaré. Se disfruta mejor en el océano. Absolutamente. ¿Qué época del año crees que es ideal para este viaje? El final de la primavera sería maravilloso. Entonces el clima es generalmente agradable. Estoy de acuerdo. Además, las flores estarían en flor, añadiendo color a nuestras fotos. También podríamos explorar los mercados locales. A menudo exhiben especialidades regionales. Sí, y podemos conocer artesanos locales y aprender sobre sus artesanías. Parece un plan maravilloso. ¿Qué debemos hacer si nos encontramos con mucho tráfico?
Siempre podemos explorar rutas menos populares. Podría llevarnos a joyas ocultas. Es una gran idea. La aventura a menudo se encuentra fuera de los caminos trillados. Exactamente. Ya estoy entusiasmada con este viaje. Yo también. Finalicemos nuestros planes pronto y pongámonos en marcha. Lección 3. Cuentos de viajes. Oye, ¿alguna vez has experimentado un retraso en la salida del tren mientras viajabas? Oh, de hecho lo he hecho. Puede ser increíblemente frustrante. Recuerdo un viaje en el que esperé más de 1 hora. El tiempo parecía extenderse sin cesar. Eso suena espantoso. ¿Proporcionaron alguna actualización durante la espera? Ocasionalmente, pero a menudo eran vagos. El tren llegará pronto. Se convirtió en una broma corriente. ¡Qué divertido! Supongo que esperar puede convertirse en comedia si lo dejas. Exactamente. Empecé a inventar historias sobre el tren. ¿Quizás estaba atascado en el tráfico? Eso es muy inteligente. La imaginación puede transformar el aburrimiento en entretenimiento. También he visto a personas recurrir a sus teléfonos para distraerse. Sí, las redes sociales pueden hacer que la espera parezca más corta. ¿Te uniste? Lo hice. Algunos videos divertidos ayudaron a pasar el tiempo. La risa es la mejor medicina, incluso en situaciones de espera. Absolutamente. Hablando de retrasos, ¿tiene algún consejo de viaje para sobrellevarlos? Siempre llevo un libro o un rompecabezas. Mantiene mi mente ocupada. Gran idea. Involucrar tu mente puede hacer que la espera sea agradable. Sí, y hablo a menudo con otros viajeros. Sus historias son fascinantes. Eso es cierto. Conocer gente nueva puede generar amistades inesperadas. De hecho, los retrasos pueden no ser ideales, pero pueden conducir a experiencias memorables. Intentaré tener eso en cuenta en futuros viajes. Lección 4. Delicias culinarias. Perfecto. Conozco un pequeño café encantador con deliciosos sándwiches y pasteles. Eso suena delicioso. Siempre tengo ganas de comer bien. Te va a encantar. Los sándwiches están recién hechos con pan artesanal. ¿Pan artesanal? Ahora tienes mi atención. ¿Qué tipo de sándwiches ofrecen? Tienen una variedad fantástica. Uno de mis favoritos es el pavo y el arándano. ¿Pavo y arándanos? Suena como una combinación perfecta. Realmente lo es. La dulzura del arándano equilibra el sabor salado del pavo. Ya casi puedo saborearlo. ¿Tienen opciones vegetarianas? Sí, lo hacen. Su sándwich de aguacate y hummus es muy popular. ¿Aguacate y hummus? Eso suena increíblemente saludable y delicioso. Lo es. También tienen pasteles increíbles que simplemente debes probar. ¿Pasteles? Ahora hablas mi idioma. ¿Qué ofrecen?
Sus croissants de chocolate son legendarios. La gente viene de todas partes a buscarlos. Croissants de chocolate. Me engañaste con el chocolate. No te decepcionará. Son escamosas y están rellenas de rico chocolate. No puedo esperar a visitar este café. ¿Cómo lo descubriste? Me lo recomendó un amigo y desde entonces estoy enganchado. Eso es fantástico. Los amigos siempre conocen los mejores lugares para comer. Exactamente. Vamos allí ahora. Lección 5. El espíritu de la innovación. He estado leyendo sobre los inventos de Edison. Su determinación es inspiradora. Absolutamente. Edison se enfrentó a muchos fracasos, pero no se desanimó. De hecho, es notable, tras sus reveses, siguió inventando. ¿Cuál fue su siguiente invento importante después de esos primeros fracasos? Era el fonógrafo. Cambió la forma en que la gente experimentaba la música. Eso es fascinante. La idea de grabar sonido fue revolucionaria. Sí, sorprendió a mucha gente. Podían oír voces mucho después de haberlas dicho. ¡Qué increíble! Ahora no puedo imaginarme la vida sin música grabada. Exactamente. Sus inventos allanaron el camino para las tecnologías del futuro. Es increíble cómo la perseverancia de una persona puede afectar a la sociedad. Cierto, Edison dijo la famosa frase: la genialidad es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Esa cita captura perfectamente su ética de trabajo. El trabajo duro realmente importa. Lo hace. Los experimentos fallidos no eran más que trampolines para él. ¿Alguna vez te has sentido desanimado al perseguir tus metas, como Edison? Lo he hecho, pero leer sobre el viaje de Edison me motiva a persistir. Lo mismo aquí. Me recuerda que los reveses pueden llevar al éxito. Sí, además, Edison tenía más de 1000 patentes. Eso es asombroso. Su creatividad no tenía límites. Me pregunto qué inventaría hoy. Tecnología de lujo. Quizás dispositivos inteligentes o soluciones energéticas más limpias. Eso podría cambiar el mundo. Espero canalizar algo de ese espíritu inventivo. Yo también. Inspirémonos unos a otros para seguir innovando y creando. Lección 6. Más allá de las apariencias. ¿Alguna vez has notado cómo la gente suele juzgar a alguien por su apariencia? Sí, lo he hecho. Es un fenómeno fascinante y a veces inquietante. Absolutamente. Algunas personas se ven muy bien a primera vista, pero pueden ser malas o crueles. Eso es tan cierto. Las apariencias engañan. Sin duda, les mantiene alerta. Recuerdo haber conocido a alguien que parecía amable, pero su comportamiento era todo lo contrario. Eso es decepcionante. La gente no debe juzgar basándose únicamente en las apariencias. De hecho, el carácter genuino a menudo se revela a través de acciones y palabras.
Estoy completamente de acuerdo. Me hace apreciar a quienes son bondadosos y genuinos. ¿Qué hay de tus primeras impresiones? ¿Cree que son fiables? Si bien pueden ser reveladores, prefiero conocer a alguien más allá de esa impresión inicial. Eso es sensato. Las personas a menudo revelan su verdadero yo a medida que interactúas más con ellas. Sí, creo que es esencial tener la mente abierta y no sacar conclusiones precipitadas. Eso me recuerda al dicho, no juzgues un libro por su portada. Un refrán excelente. Encapsula perfectamente la idea de mirar más a fondo. ¿Cómo te acercas normalmente a la gente nueva? Intento entablar una conversación y encontrar intereses comunes. Ayuda a romper el hielo. Esa es una gran estrategia. Interactuar con otras personas puede generar amistades inesperadas. Absolutamente. Después de todo, todos tienen una historia que contar más allá de su exterior. Bien dicho, comprender a las personas en un nivel más profundo mejora nuestras experiencias. Lección 7. ¿Cocinar con ingredientes frescos? Estoy de acuerdo. El sabor será más intenso con hierbas frescas. Absolutamente. ¿Has decidido qué tipo de albahaca debemos comprar? Creo que la albahaca dulce sería una excelente opción para nuestro plato. ¿Albahaca dulce? Tiene un aroma tan encantador. ¿Qué vamos a hacer? Estoy pensando en un pesto clásico. Requiere una cantidad generosa de albahaca. El pesto suena delicioso. ¿Necesitamos otros ingredientes para ello? Sí, también necesitaremos ajo, piñones y queso parmesano. Suena increíble. ¿Crees que deberíamos asar primero los piñones? Asarlos realzará su sabor. Gran idea. Lo añadiré a nuestra lista de compras. Vamos a por un poco de ajo también. Absolutamente. El ajo fresco realmente puede realzar el plato. De acuerdo. ¿También prefieres usar aceite de oliva virgen extra para el pesto? Definitivamente, añade una nota rica y afrutada que complementa la albahaca. Me emociono solo de pensarlo. ¿Con qué debemos servir el pesto? Podríamos mezclarlo con pasta o untarlo en una buena baguette. Ambos suenan deliciosos. Me muero por probar nuestra creación. Yo también. Cocinar juntos es siempre una aventura divertida. Lección 8. La importancia del sueño. Mencionaste que tu sueño era inicialmente inconsistente. Sí, lo era. Sin embargo, he establecido una rutina constante a la hora de dormir, y ha marcado una diferencia notable. Eso suena genial. ¿Cómo es tu rutina a la hora de dormir? Empiezo a relajarme una hora antes de acostarme. Apago las pantallas y, en cambio, disfruto de un buen libro. Esa es una estrategia inteligente. Reducir el tiempo frente a la pantalla puede mejorar la calidad del sueño. De hecho, la luz azul de los dispositivos puede ser bastante perturbadora. Estoy de acuerdo. ¿Cómo ha afectado la lectura antes de dormir a tu sueño?
Me ha ayudado a relajarme. Me parece que ahora me duermo más rápido. Eso es maravilloso. Yo también debería intentar leer de noche. Definitivamente deberías. ¿Qué tipo de libros te gustan? Me encantan los misterios y los thrillers. Son atractivos pero no demasiado estimulantes. La elección perfecta. Un buen misterio puede mantener la mente intrigada pero tranquila. ¿Qué hay de tus hábitos de lectura? ¿Algún género en particular hacia el que te atraiga? Disfruto de la fantasía. Me permite escapar a mundos diferentes. Los libros de fantasía pueden transportarte. ¿También lees otros materiales? De vez en cuando leo libros de autoayuda. Proporcionan información valiosa. Esa es una gran manera de crecer. ¿Has encontrado alguna técnica que te ayude a dormir aún mejor? Sí. También hago algunos estiramientos suaves antes de dormir. Relaja mis músculos. El estiramiento puede ser beneficioso. Libera la tensión después de un largo día. Exactamente. Creo que las rutinas de cuidado personal mejoran el bienestar general. No podría estar más de acuerdo. La constancia parece ser la clave para crear buenos hábitos. Absolutamente. Ahora siempre me despierto sintiéndome renovada y lista para el día. Tu rutina suena inspiradora. Definitivamente implementaré algunas de estas estrategias. Lección 9. La gran aventura de las galletas. Dejamos caer la masa en cucharaditas grandes sobre las bandejas para hornear galletas. Sí, debemos asegurarnos de que tengan suficiente espacio para esparcirse. Absolutamente. Este lote debería ser bastante generoso. ¿Qué tipo de chips utilizamos? Creo que nos decidimos por las chispas de chocolate. Siempre son las favoritas. Las chispas de chocolate son clásicas. Podría añadir algunos frutos secos para darle un toque más crujiente. Es una gran idea. Los frutos secos pueden añadir una textura agradable. Perfecto. Ahora que lo tenemos todo listo, configuramos el temporizador en 12 minutos. ¿Solo 12 minutos? Es como esperar una eternidad. Lo sé. El olor será muy tentador. ¿Qué haremos mientras esperamos? Podríamos limpiar un poco o planificar nuestra próxima aventura de repostería. Planear suena divertido. Quizás podríamos intentar hacer brownies a continuación. Los brownies estarían deliciosos. Masticables y ricos. El sueño de los amantes del chocolate. Exactamente. Hablando de chocolate, ¿alguna vez tuviste una experiencia desastrosa al hornear? Ciertamente lo hice. Una vez confundí sal con azúcar en una receta de tarta. Oh no. ¿Cómo resultó eso? Digamos que no era el dulce regalo que había imaginado. Debe haber sido un shock. Debes haber aprendido una lección valiosa. De hecho, comprueba siempre los ingredientes. Sabio consejo. Nuestras galletas probablemente ya estén casi listas. Casi no puedo esperar. El temporizador debe sonar en cualquier momento. Imagínense la delicia que nos espera. Vamos a comprobarlo.
Lección 10. Memorias de la naturaleza. ¿Sabías que en toda esta región hay cientos de manzanos? No sabía eso. Qué hermosa vista crean. Estos manzanos son el monumento más apropiado a la rica historia de la zona. Puedo ver cómo representan la vida y el crecimiento. Es bastante poético. Exactamente. Se mantienen erguidos, recordándonos el pasado y dando frutos para el futuro. ¡Qué fascinante! ¿Hay alguna historia en particular detrás de estos árboles? Sí. Muchos de ellos fueron plantados por los primeros colonos, simbolizando la esperanza y la supervivencia. Eso es realmente inspirador. Cada árbol debe tener una historia única. Exactamente. A menudo me pregunto por las familias que los atendieron. Su legado perdura con cada manzana cosechada. Hablar de la importancia de estos árboles me hace apreciarlos aún más. La naturaleza tiene una forma profunda de conectarnos con nuestro patrimonio. Absolutamente. ¿Quieres probar unas manzanas mientras estamos aquí? Eso me encantaría. Las manzanas frescas directamente del árbol son las mejores. Escojamos algunos y disfrutemos de un aperitivo bajo este hermoso toldo. Perfecto. Me muero por probar la dulzura de la historia. Yo tampoco puedo. Esta es una aventura que reúne la naturaleza y la narración de historias. Lección 11. Mejorar la experiencia. He oído que podríamos tener la oportunidad de mejorar nuestra habitación. Eso suena emocionante. ¿Qué tipo de mejoras hay disponibles? La recepcionista mencionó algunas opciones, incluida una suite con una mejor vista. ¿Una suite? Eso suena increíble. ¿Qué más ofrecían? También hay una habitación con balcón privado. Imagínese tomando un café mientras disfruta del paisaje. Eso suena delicioso. Me encantaría relajarme al aire libre. Además, se supone que las comodidades son mucho mejores en las habitaciones superiores. ¿De qué tipo de servicios estamos hablando? La suite tiene una sala de estar independiente y un baño más grande con bañera. Una bañera. Ahora tienes mi atención. Eso sería perfecto para relajarse. Exactamente. Después de un largo día de exploración, sería el paraíso. ¿Crees que vale la pena el coste adicional de la actualización? Dados los beneficios, creo que tiene una gran relación calidad-precio. Estoy de acuerdo. Un poco de lujo puede mejorar toda la experiencia. Además, podría llevarte a recuerdos fantásticos. Sí. Imagina las fotos que podríamos tomar desde ese balcón. Hermosas fotos y momentos inolvidables. Suena como una victoria. Estoy a favor de aprovechar al máximo esta escapada. Le pedimos a la recepcionista más detalles sobre las mejoras. Sí. Exploremos nuestras opciones y tomemos una decisión. Tomaré la iniciativa. Después de todo, yo soy el que tiene las habilidades de negociación. Lección 12. Crear límites para la productividad. Absolutamente.
Un escritorio separado ayudará a crear un límite entre el trabajo y el hogar. Estoy completamente de acuerdo. Tener un espacio de trabajo designado puede mejorar la concentración. Realmente lo hace. Le indica al cerebro que es hora de trabajar. Exactamente. ¿A qué desafío se ha enfrentado trabajando desde casa? A veces me resulta difícil desconectarme del modo de trabajo. Puede parecer interminable. Es un problema común. ¿Cómo gestiona el equilibrio entre la vida laboral y personal? Establezco horarios de trabajo específicos. Una vez que terminan, intento cerrar sesión por completo. Eso suena efectivo. Yo también prefiero crear una rutina. Las rutinas pueden ser muy útiles. ¿Cómo es el tuyo? Normalmente empiezo el día con una taza de té y una lectura ligera antes de empezar a trabajar. Un comienzo encantador. ¿Tienes algún libro en particular que te guste? Normalmente leo algo motivador. Me da un impulso para el día. Gran elección. Podría intentar incorporarlo a mi mañana. Deberías. Una mentalidad positiva marca la pauta para la productividad. Hablando de productividad, ¿tienes algún consejo para minimizar las distracciones? Utilizo auriculares con cancelación de ruido. Me ayuda a concentrarme mejor. Eso es inteligente. La música también puede crear un ambiente centrado. Sí. Me gusta escuchar música instrumental mientras trabajo. Prefiero los sonidos ambientales. Crean un bonito telón de fondo sin distraer. Esas suenan atractivas. Es importante encontrar lo que funciona mejor para usted. Absolutamente. Con un escritorio separado y buenos hábitos, la productividad puede aumentar. Lección 13. Delicias libres de impuestos. Siempre compro chocolates y perfumes en las tiendas libres de impuestos. Esas son excelentes opciones. Las compras libres de impuestos ofrecen excelentes ofertas, ¿no es así? Sí, lo hace. Los precios suelen ser mucho más bajos que en las tiendas normales. Absolutamente. ¿Qué tipo de chocolates sueles elegir? Prefiero las marcas clásicas, como el chocolate suizo. Siempre es una delicia. El chocolate suizo es un clásico. Me gusta el chocolate negro con rellenos afrutados. El chocolate negro es sofisticado. ¿Tienes una marca favorita? Me encantan las marcas que utilizan ingredientes frescos y naturales. Saben mucho mejor. Estoy de acuerdo, la calidad marca la diferencia. ¿Qué pasa con los perfumes? Me encanta explorar nuevas fragancias. Las tiendas libres de impuestos suelen tener aromas exclusivos. Eso es cierto. Disfruto probando diferentes perfumes antes de tomar una decisión. Puede ser toda una aventura sensorial. ¿Has encontrado un aroma favorito recientemente? Sí, descubrí una fragancia cítrica fresca. Es perfecta para climas cálidos. Eso suena delicioso. Siempre busco algo ligero y floral. Las fragancias florales son encantadoras. Pueden ser muy vigorizantes.
Exactamente. A menudo compro un aroma nuevo como recuerdo de viaje. Es una idea maravillosa. Mantiene vivos los recuerdos. Definitivamente. Cada vez que lo uso, recuerdo mis viajes. Exploremos la tienda libre de impuestos antes de nuestro vuelo. Lección 14. Aventuras culinarias. Todas suenan tan apetecibles. Mira esos deliciosos platos. De hecho, se me hace agua la boca solo por los aromas. Hablando de comida, ¿qué hay de Camboya? ¿Sabes algo especial sobre su cocina? Sí, la cocina camboyana es fascinante y bastante diversa. Los sabores son vibrantes. He oído que el pescado desquiciado es algo que debes probar. ¿Qué es exactamente? El fish amok es un curry tradicional hecho con pescado y leche de coco. Eso suena increíble. Se sirve con arroz. Sí, normalmente con arroz al vapor. Es cremoso y fragante, una verdadera delicia. Solo puedo imaginarlo. ¿Hay otros platos que deberíamos considerar probar? Absolutamente. El lok lak es otro plato fantástico. Incluye carne marinada servida con una salsa picante. Parece que vale la pena probarlo. Me encantan los platos con sabores atrevidos. Apreciará el equilibrio entre lo dulce y lo salado de ese plato. Tengo que probarlo. ¿Hay algún postre único? Sí, hay un postre llamado numan som, que es un pastel de arroz envuelto en hojas de plátano. Eso suena intrigante. Me encantan los postres con texturas interesantes. Definitivamente deberías intentarlo. A menudo se rellena con coco endulzado. ¿Coco endulzado? Ahora tienes mi atención. Disfruto de un dulce. Ese es el espíritu. Probar nuevos alimentos es siempre una aventura. Mantengamos los ojos bien abiertos para ver estas delicias camboyanas mientras exploramos. Lección 15. Trabajo en equipo y apoyo. Acabo de comprobar las actualizaciones de su sitio web. Todo se ve genial. Es maravilloso escuchar eso. Sé que estaban trabajando arduamente en esos cambios. Absolutamente. Es impresionante la rapidez con la que implementaron los comentarios. De hecho, la experiencia del usuario parece haber mejorado significativamente. Si alguien tiene alguna pregunta, siempre puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto. Sí, eso es muy útil. Avísame si necesitas ayuda con tu pieza. Gracias, agradezco la oferta. La colaboración facilita las cosas. Exactamente. El trabajo en equipo a menudo mejora la creatividad y la productividad. Hablando de creatividad, ¿has probado técnicas de intercambio de ideas para nuestra próxima reunión? Lo he hecho. Los mapas mentales pueden ser una forma divertida de generar ideas juntos. Gran idea. Las imágenes a menudo ayudan a organizar los pensamientos. Además, puede provocar conexiones inesperadas. Las ideas pueden fluir más libremente.
Estoy deseando ver lo que se nos ocurre. Será emocionante. ¿Qué tal una actividad divertida para dar inicio a la reunión? Me encanta esa idea. Un rompehielos rápido podría involucrar a todos. Sí, quizás podamos pedirles a todos que compartan una historia de éxito reciente. Eso suena motivador. Celebrar el éxito puede crear una atmósfera positiva. Absolutamente. Finalicemos la agenda y la enviemos. Genial. Lo redactaré ahora y lo compartiré con ustedes para que aporten su opinión. Lección 16. Desentrañar misterios reales. ¿Has pensado alguna vez en lo difícil que sería investigar el asesinato de una familia real? Ese es un punto intrigante. Hay mucho en juego, tanto desde el punto de vista político como social. Exactamente. Habría muchos niveles por descubrir, desde las pruebas hasta los motivos. Y en medio de todo esto, la opinión pública puede complicar aún más las cosas. Correcto. ¿Has oído hablar de Anna Anderson y sus afirmaciones relacionadas con la familia real? Sí, afirmó ser Anastasia, la hija del último zar de Rusia. También fue posible demostrar que Anna Anderson no era la verdadera Anastasia. Sí, las pruebas de ADN finalmente proporcionaron pruebas en contra de sus afirmaciones. Es fascinante cómo la ciencia puede desentrañar tales misterios históricos. Absolutamente. Es posible que la gente haya querido creer su historia, a pesar de las pruebas. El encanto de los misterios reales puede capturar la imaginación, ¿verdad? De hecho, es una mezcla de tragedia, intriga y búsqueda de identidad. ¿Qué crees que motivó a la gente a apoyar las afirmaciones de Anna? Creo que era la esperanza de que un heredero perdido volviera a recuperar su pasado. Ese sentimiento puede ser poderoso. Crea una sensación de conexión con la historia. Sí, a la gente le encantan las historias de supervivencia y resiliencia, especialmente dentro de la realeza. Además, el drama que rodea a las familias reales siempre llama la atención. Exactamente, un misterio real nos mantiene intrigados y comprometidos. Ahora me siento inspirado para investigar más sobre los personajes históricos de la realeza y sus intrigas. Lección 17. Apoyando a los artesanos locales. Esa es una manera maravillosa de encontrar piezas únicas y, al mismo tiempo, apoyar a la comunidad. Estoy completamente de acuerdo. Cada artículo tiene una historia detrás. Exactamente. Es gratificante saber que su compra ayuda a los artesanos locales a prosperar. Sí. ¿Has visto algún objeto que te haya llamado la atención? Vi a un vendedor que vendía cerámica bellamente elaborada. Es impresionante. ¿Cerámica? Suena precioso. Las piezas hechas a mano añaden ese carácter. De verdad que lo hacen. ¿Tienes un tipo de embarcación favorito? Me encantan las joyas hechas a mano. Los intrincados diseños siempre me fascinan. La joyería es una elección muy personal. ¿Qué estilos te atraen más? Prefiero los diseños minimalistas, especialmente los que incorporan materiales naturales.
Las piezas inspiradas en la naturaleza son elegantes y atemporales. Absolutamente. Combinan elegancia con un toque de singularidad. Tienes que ir a ese puesto de joyas de ahí. He visto unas piezas preciosas. Lo haré. Apoyar a los artesanos locales es gratificante. Además, es mucho más significativo que comprar artículos producidos en masa. Sí. Cada compra se siente como una conexión con el creador. Exactamente. ¿Alguna vez conociste a un artesano y escuchaste su historia? Lo he hecho. Es inspirador escuchar su pasión y dedicación. Eso añade mucho valor a la compra. De hecho, exploremos y encontremos algunos tesoros para llevarnos a casa. Gran idea. ¿Quién sabe qué piezas únicas podríamos descubrir hoy? Lección 18. ¿Cómo navegar por el cambio? Es interesante pensar en cómo permanecemos juntos toda la vida. Sí lo es. Sin embargo, creo que a veces las personas cambian a medida que envejecen. Eso es muy cierto. Las experiencias de vida pueden moldear a las personas de maneras inesperadas. Exactamente. Con el crecimiento personal, las prioridades pueden cambiar. Tiene sentido. Las relaciones también requieren un esfuerzo para adaptarse a esos cambios. Definitivamente. La comunicación es crucial a la hora de afrontar esos cambios. ¿Alguna vez has experimentado una amistad que cambió con el tiempo? Lo he hecho. Un amigo cercano se mudó a otra ciudad y poco a poco perdimos el contacto. Eso puede resultar difícil. La distancia a menudo altera las relaciones. Lo hace. Todavía guardo nuestros recuerdos juntos, incluso si nos hemos distanciado. Esa es una perspectiva saludable. Es importante apreciar el pasado. Sí. Si bien seguir adelante puede ser doloroso, permite nuevas conexiones. Las nuevas conexiones pueden aportar nuevas experiencias y perspectivas, ¿verdad? Absolutamente. La vida se trata de aceptar el cambio mientras se honra lo que fue. Bien dicho. ¿Cómo mantienes tus conexiones fuertes a pesar de los cambios de la vida? Intento comunicarme con regularidad, incluso con un mensaje simple. Mantenerse en contacto demuestra que te importa. Esos pequeños gestos importan. Realmente lo hacen. Se trata de calidad, no de cantidad. Estoy de acuerdo. Cada conexión, independientemente de su duración, enriquece nuestras vidas. Sí. Juntos, aprendemos y crecemos, incluso si los caminos divergen. Esa es la belleza de la vida. Abrazar el cambio y al mismo tiempo, apreciar los recuerdos.